Buenos días, compañeros. En el día de hoy les hablaremos acerca de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. El trastorno de la conducta es un patrón de conducta recurrente o persistente que viola los derechos de otros o viola normas o reglas sociales apropiadas para la edad. Tienen poco o ningún sentimiento de remordimiento. Los problemas pueden involucrar comportamientos desafiantes o impulsivos, consumo de drogas o actividad delictiva. El trastorno de conducta ha sido asociado con maltrato infantil, conflictos familiares y trastornos genéticos. El diagnóstico es más común entre varones. Dentro de los trastornos de la conducta encontramos trastornos relacionados como negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente, trastorno de conducta, piromanía y cleptomanía. Trastorno negativista desafiante. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos el criterio A con un patrón de enfado e irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa, que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes, y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano. Dentro de la primera categoría encontramos el enfado, irritabilidad. Primero, a menudo pierde la calma. Segundo, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad. A menudo está enfadado o resentido. Discusiones. En la segunda categoría encontramos discusiones, actitud desafiante. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas. A menudo molesta a los demás deliberadamente. A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. Como tercera categoría encontramos vengativo. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Trastorno explosivo intermitente. El trastorno explosivo intermitente se refleja con la falta de control de los impulsos de agresividad. En este se presenta agresión verbal, berrinches, disputas verbales. También se presenta agresión física contra animales e individuos. Esto se presenta en promedio 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses. En este se presentan también 3 arrebatos que provocan malestar, daños, destrucción, acompañado de agresiones físicas que provocan daños. Esto sucede en los últimos 12 meses de la aparición del trastorno. La magnitud de la agresividad expresada durante los arrebatos recurrentes es provocado por cualquier factor estresante, psicosocial, desencadenante en el trastorno. Los arrebatos agresivos recurrentes no son premeditados, sino que estos son provocados por la ira. En este no se persigue ningún objeto tangible. Los arrebatos agresivos recurrentes provocan malestar en el individuo, causando alteración en lo laboral, las relaciones interpersonales, como también puede tener consecuencias tanto económicas como legales. Los arrebatos agresivos recurrentes no se explican mejor por otro trastorno mental, es decir, por el trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastorno psicótico o también otro trastorno, por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial. En las características diagnósticas, los individuos con este trastorno a menudo presentan episodios con menos agresividad verbal o física. No se provoca daños. Los arrebatos agresivos, impulsivos o basados en la ira presentan un inicio rápido y típicamente un escaso o nulo periodo prodrómico. Estos arrebatos suelen durar menos de 30 minutos, que se produce como respuesta a una provocación, ya sea de un amigo o una persona cercana. En la prevalencia en los datos se encuentra
que el trastorno explosivo intermitente tiene más prevalencia en las personas más jóvenes, menores entre una edad entre 35 y 40 años que en los individuos de más edad. En el desarrollo y curso, este está más presente en la infancia tardía y la adolescencia. Es típicamente persistente y continúa durante muchos años. Este parece seguir un curso crónico de periodos de arrebatos impulsivos. Diagnóstico relacionado con la cultura. La menor prevalencia de este trastorno se presenta en algunos países como Asia, Oriente Medio, Rumania y Nigeria, en los cuales es menos probable este trastorno debido a los factores culturales de estos países. O sea, que en estos países pues hay niveles más bajos de estos trastornos ya que depende mucho de su cultura. Consecuencias funcionales del trastorno explosivo intermitente. En este se presenta a menudo problemas sociales, familiares, inestabilidad matrimonial, problemas laborales, económicos, como también comportamientos agresivos contra las otras personas y propiedades. En esta, la persona que lo padece se presenta agresivo hacia las personas como también hacia las propiedades, teniendo así problemas legales y presentando una conducta agresiva. En el diagnóstico diferencial, el diagnóstico se debe hacer cuando el criterio A1 o A2 se cumple solamente durante un episodio de otro trastorno mental, como por ejemplo trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar o trastorno psicótico, ni tampoco cuando estos se atribuyen a afecciones médicas de sustancia o medicación, ya que estos se producen en el contexto de un trastorno de adaptación. Bueno, los individuos con trastornos explosivo intermitente a menudo presentan episodios menos graves de agresión verbal o física, que no provoca daños, destrucción ni prejuicios. Trastorno de la conducta. Criterios diagnósticos. En este se presenta un patrón repetitivo del comportamiento. No se respetan derechos básicos hacia el otro. No se cumplen las normas o reglas sociales propias de la edad. Esto se presenta en los últimos 12 meses y se cumple por lo menos 3 de los 15 criterios. Por ejemplo, puede presentar a menudo acusa, amenaza o intimida a otros, a menudo inicia peleas, usa armas que puede provocar serios daños a terceros, ha ejercido la crueldad física contra personas, ha ejercido la crueldad física con animales, ha robado enfrentándose a una víctima, ha violado sexualmente a alguien. Características diagnósticas. En estas características, los problemas del comportamiento provocan un deterioro clínicamente significativo en áreas de funcionamiento social, académico o laboral de la persona. El patrón de comportamiento suele presentarse en una variedad de entornos como por ejemplo en la casa, en la escuela o en la comunidad. Prevalencia. En la prevalencia entre la población se estima del 2 al 10% como una media del 4%. La prevalencia del trastorno de la conducta puede ser bastante constante entre varios y este va dependiendo en cuanto a la etnia y la raza. O sea, que este trastorno va dependiendo en la medida en donde sucede. Por ejemplo, aquí va dependiendo de la etnia y de la raza en la cual sucede. Desarrollo y discurso. Este puede producirse al principio en los años preescolar, aunque suele desarrollarse síntomas significativos durante el periodo que va desde la infancia media a la adolescencia media. El trastorno de la conducta puede ser diagnosticado en adultos en el curso del trastorno de conducta después de un inicio es variable. En la mayoría de individuos, el trastorno remite en la edad adulta. Diagnóstico relacionado con la cultura. El diagnóstico de trastorno de conducta puede relacionarse mal a veces en los trastornos donde los patrones de comportamiento disruptivos son vistos como próximos a lo normal. Por ejemplo, las áreas altas de criminalidad con amenazas constantes, incluso en las zonas de guerra. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta en el contexto en el que se produce el comportamiento indeseable.
Consecuencias funcionales de los trastornos de conducta. Los trastornos de conducta se asocian a menudo con un inicio temporal de la conducta sexual, del consumo de alcohol, del consumo de tabaco, del consumo de sustancias ilegales y de actos arriesgados e imprudentes. Los comportamientos del trastorno de conducta pueden conducir a la expulsión temporal o definitiva de la escuela, en los problemas de adaptación laboral e incluso problemas legales. Piromanía. Criterio diagnóstico. A. Provocación de incendios de forma deliberada e intencionada en más de una ocasión. B. Tensión y excitación afectiva antes de hacerlo. C. Fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y su contexto. D. El placer, gratificación o alivio al provocar incendio o al presenciar o practicar en sus consecuencias. La E. No se provoca un incendio para obtener un beneficio económico, ni como expresión de una ideología sociopolítica, ni para ocultar una actividad criminal, expresar rabia o venganza. F. La provocación de incendios no se explica mejor por un trastorno de conducta, un episodio maníaco o un trastorno de personalidad antisocial. Características diagnósticas. La característica principal de la piromanía es la presencia de varios episodios de provocación deliberada e intencionada de incendios. Estos individuos con este tipo de trastorno experimentan tensión y excitación afectiva antes de provocar algún tipo de incendio. La prevalencia. La prevalencia de la piromanía entre la población se desconoce. De la población de fuego, que es solo uno de los componentes de la piromanía y no es suficiente para establecer el diagnóstico de sí misma, se calcula un 1,13% en una muestra de la población. En cambio, la piromanía con diagnóstico primario parece ser muy raro entre una muestra de personas que llegaron al sistema penal por provocaciones de incendio repetitivamente. Solamente el 3,3% tenía síntomas que cumplían todos los criterios de la piromanía. Desarrollo y curso. No hay suficientes datos e información para establecer una edad típica del inicio de la piromanía. La relación entre provocaciones de incendio en la infancia y la piromanía en la edad adulta no está bien documentada. En los individuos con piromanía, los índices en los que se provoca fuego son episodios y pueden fluctuar en frecuencia. La piromanía en la infancia parece ser rara. Provocar incendio es una etapa juvenil, suele asociarse con el trastorno de conducta, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad o un trastorno de adaptación. Diagnóstico diferencial. La provocación de incendios intencionada puede darse por beneficio, sabotaje, venganza, para encubrir un crimen, para hacer una declaración política o para llamar la atención o ganar reconocimiento. Por ejemplo, provocar un incendio para luego descubrirlo y el solucionarlo. La cleptomanía. La cleptomanía es un trastorno de los impulsos que provoca una necesidad irresistible de robar. Se desconocen las causas de la cleptomanía, pero los factores de riesgo son los antecedentes familiares y otros trastornos del control de los impulsos. Ocurre con más frecuencia en las mujeres. Dentro de los criterios diagnósticos de la cleptomanía podemos encontrar el criterio A: fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para su uso personal ni por su valor monetario.
En el criterio B encontramos aumento de la sensación de tensión inmediatamente antes de cometer el robo. Y dentro del criterio C podemos encontrar el placer, gratificación o alivio al momento de cometerlo. En el criterio D, el robo no se comete para expresar rabia ni venganza, ni en respuesta a un delirio o a una alucinación. El criterio E, el robo no se explica mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de la personalidad antisocial. Dentro de las características diagnósticas de la cleptomanía, encontramos que la característica principal de este trastorno es la reiterada imposibilidad de resistir el impulso de robar objetos, aunque estos no sean necesarios ni para su uso personal ni por su valor monetario. Dentro del diagnóstico diferencial podemos encontrar el robo ordinario. La cleptomanía debería diferenciarse de los actos ordinarios de robo y del robo en tiendas. El robo ordinario, ya sea planeado o impulsado, es deliberado y está motivado por la utilidad del objeto robado o por su valor monetario. Podemos encontrar que también puede hacerse el enfermo. Dentro del diagnóstico diferencial también podemos encontrar otra categoría como el trastorno de la personalidad antisocial o trastorno de conducta. Y por último, los episodios maníacos, episodios psicóticos y trastornos neurocognitivo mayor. En la comorbilidad de la cleptomanía, encontramos que la cleptomanía puede asociarse con las compras compulsivas, así como con los trastornos depresivos y bipolar, especialmente en el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad, los trastornos de conducta alimentaria, particularmente la bulimia nerviosa, los trastornos de la personalidad y el trastorno por consumo de sustancias, especialmente el trastorno del consumo de alcohol, y otros trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Dentro de las consecuencias funcionales de la cleptomanía podemos encontrar que este trastorno puede causar problemas personales, profesionales, familiares y legales. En el desarrollo y curso, la edad del inicio de la cleptomanía es variable. Aunque el trastorno empieza a menudo en la adolescencia, sin embargo el trastorno puede empezar en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta, y en raras ocasiones en la edad adulta tardía. Hay poca información sistemática sobre el curso de la cleptomanía, aunque se han descrito 3 cursos típicos, como lo son esporádico, con episodios breves y de largos periodos de remisión, episódico, con largos periodos en los que se roba seguidos o de periodos de remisión, y por último, crónico, con algunos grados de fluctuación. El trastorno puede continuar durante años a pesar de las condenas por robos en tiendas.